Bueno, bienvenidos y bienvenidas mis queridas y queridos YouTube videntes, si es que así se dice, que seguramente no. Hace varios meses que no subía nada, pero ya estamos volviendo con toda. Hasta ahora en el canal nos habíamos concentrado en la historia de Medio Oriente y de Turquía y otomanos y probablemente lo seguiremos haciendo. Pero como para darle variedad y un tono un poco menos nerd al canal en el 2021, decidí hacer este video sobre otro de los temas que me apasionan, el fútbol. Además, como para ganar alguito de visitas, recurrí al manoseado pero siempre confiable subgénero de las listas, o de los tops. Este va a ser un top sobre equipos de izquierda. Vamos a ver qué quiero decir con eso un poquito más adelante. Obvio no faltará el que desde ya esté diciendo fútbol y de izquierda, pero si el fútbol es el opio del pueblo. Y que afirme que cada victoria de la derecha y cada masacre en este o en cualquier país sucede mientras los tontos pues vemos fútbol. Como si la explotación o la desigualdad hubieran empezado y terminaran con el fútbol. Ay, Dios mío, ya me puse fastidioso y ni siquiera ha empezado el video, vamos pues. Sin más preámbulo, el top 5 de equipos de fútbol de izquierda. Pero primero vamos a ver los criterios de selección, o sea, vamos a ver por qué estos equipos están en el top 5 y no otros. Popularidad. Tal vez no sean muy populares y ni siquiera lo quieran mostrar, pero en el mundo hay muchos equipos con raíces de izquierda. Muchos equipos grandes y chicos tienen raíces en movimientos obreros o populares, pero simplemente no los conocemos. Sin embargo, en este video, siendo que estamos haciendo el top 5, vamos a nombrar solamente a los más representativos. Eso sí, no vamos a ser tan rigurosos, vamos a guardar el populómetro y el izquierdómetro y nos vamos a concentrar en los equipos que más nos entusiasman. ¿Ser de izquierda? Eso de equipos de izquierda puede sonar un poco confuso. Es decir, ¿es un equipo socialista? ¿Todos los miembros lo son o no lo son? Digamos que para simplificar las cosas vamos a decir esto. Cuando hablamos equipos de izquierda normalmente nos referimos a sus hinchas y a las posiciones críticas que toman frente a sus contextos o a los contextos del mundo. Eso normalmente quiere decir hinchas o equipos de fútbol cercanos a ideas como la equidad social, libertad social individual, antifascismo, antirracismo y por supuesto las diversas vertientes de feminismo o teorías de género. Ahora, hay equipos que no son necesariamente de izquierda y que sin embargo bien podrían entrar en este video. Por ejemplo, y como para ir empezando y dejar de echar tanto cuento, aquí y sin posición pero fuera de concurso podría ir Palestino Fútbol Club de Chile. Un club que no necesariamente es de izquierdas, pero que abandera la causa del pueblo palestino, básicamente su lucha por existir, algo que sin ser necesariamente de izquierda es simple de esencia humana. El equipo no solo milita en la primera división, sino que ha ganado ligas y copas chilenas, algo de lo que no todos los equipos de esta lista podrían presumir. Y como para empezar también la mamertada, sea esta la oportunidad para saludar al pueblo palestino y para mostrar mi admiración por la enorme resistencia que han mostrado frente a la implacable máquina de guerra sionista, a más de 70 años de la invasión de su tierra. Otro día toca hacer un video sobre Palestina. Siguiendo con el video, es importante aclarar que hay equipos de países comunistas o de la Unión Soviética que vamos a dejar por fuera, como por ejemplo al CSKA de Moscú, que a pesar de ser el equipo del Ejército Rojo en Moscú, o sea, del ejército comunista, no era que hinchas o jugadores pudieran decir mucho de cómo se manejaba o de qué tipo de hinchada tenían, etcétera, etcétera. Que me guste a mí. El último factor para que un equipo entre en este top es básicamente que me gusta a mí. Esto depende básicamente pues de mí, pero o sea, eso quiere decir de mi historia, pero también de elementos como la estética del club y la música asociada a este. Así por ejemplo dejamos por fuera al Celtic, que tiene una famosa hinchada alineada hacia la izquierda, pero del cual pues yo no sé mucho y nunca me he sentido demasiado identificado. Tal vez deberíamos haberlo incluido en otro fuera de concurso y hablar un poquito de él, pero pues ya que... Bueno, ya tenemos los tres criterios básicos para seleccionar los equipos, empecemos con esto. Liverpool Fútbol Club. Ay, el Liverpool. ¿Qué decir del Liverpool? El Liverpool es sin duda el equipo más popular de esta lista. Su palmarés es enorme, incluye 6 ligas de campeones, un mundial de clubes, 19 ligas inglesas y un largo etcétera. Probablemente por lo mismo sus hinchas y ganancias se cuentan a millones. Aunque en principio poner al Liverpool en esta lista podría parecer un poco contradictorio, el Liverpool es al mismo tiempo una corporación multimillonaria y un bastión del fútbol de izquierda en el Reino Unido. Veamos.
Para empezar, hay que decir que la ciudad de Liverpool es en sí misma un bastión del Partido Laborista en Inglaterra ya desde mediados del siglo XX. Es una ciudad obrera, ligada al puerto y a una gran tradición de oposición a Londres. Incluso en la década de los 80, la época de Margaret Thatcher, apareció en el consejo de la ciudad de Liverpool una frase que se volvió algo así como el eslogan: "Better to break the law than break the purse", sin acento inglés. Pero bueno, ya entrando en materia, casi todo en el Liverpool de hoy empieza con el escocés Bill Shankly. Shankly. El convencido socialista y sus discípulos, como Bob Paisley o Kenny Dalglish, sacaron al club de las sombras de mediados de siglo y lo llevaron a ganar por primera vez copas como la Liga de Campeones o la siempre esquiva FA Cup. Es sin duda el entrenador más recordado por los Reds. Tal vez las palabras del mismo Shankly sobre el socialismo sean lo más aclarador sobre la tradición de izquierda del Liverpool Football Club. "I believe the only way to live and to be truly successful is by collective effort, with everyone working for each other, everyone helping each other, and everyone having a share of the rewards at the end of the day." That might be asking a lot, but it's the way I see football and the way I see life. Uy, qué inglés tan horrible y qué tono tan poco británico y escocés y norteño, pero bueno. En este sentido de lo colectivo tiene mucho sentido que el himno del equipo rojo de Inglaterra rece así: el delantero Robbie Fowler a la huelga en el puerto, las protestas por el alza en los precios a la tribuna y por supuesto las maravillosas imágenes que siempre desfilan por The Kop y por Anfield en general. The Kop es la tribuna, Anfield es el estadio. Esto no es cosa del pasado. Jürgen Klopp, el actual técnico del equipo, el que le dio el primer título inglés desde que se llama Premier League y la sexta Liga de Campeones, es un convencido socialdemócrata y una de las nuevas figuras en el Olimpo de los Reds. De nuevo las palabras de Klopp son dicientes. Cuando le preguntaron sobre su posición política dijo, otra vez en mi macheteado inglés: "My political understanding is this. If I'm doing well, I want others to do well too. If there's something I will never do in my life is vote for the right." Buena, Jürgen. Liverpool, you never walk alone. Un domingo de febrero de 1979, una larga bandera se desplegaba en el estadio del Corinthians y decía: "Amnistía amplia, general y sin restricciones". Esta fue una de las primeras manifestaciones masivas y públicas contra la dictadura de los militares, que ya llevaban en el poder casi 15 años. Brasil era un hervidero, la economía del país caía y la inflación subía, y el descontento y la rabia se extendían por el país. El régimen autoritario, nacionalista y anticomunista ya flaqueaba, pero no se iría fácilmente. Ahí, en ese caótico panorama, es donde aparece la democracia corintiana. A ver, les cuento. Entre problemas legales y malos resultados futbolísticos, por el año 82 renunciaron 2 presidentes del club, y el sociólogo Adilson Monteiro Alves llega a la dirigencia del club. Monteiro sabe que el club necesita un cambio y que este no solo puede ser futbolístico, y con este objetivo al sociólogo se unen los jugadores Vladimir dos Santos, Walter Casagrande y por supuesto Sócrates. El doctor Sócrates. Ay, este sí es el bueno, uno de los jugadores más importantes de la historia brasileña y que sí era graduado en medicina, no como los doctores aquí en Colombia. El doctor Iván Duque no es títere, yo no soy titiritero. Y se lo comenté al doctor Uribe también. De la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Es de la mano de estos peludos que se crea la tal democracia corintiana, una democracia directa que afectó a todos los niveles del club paulista. Esto evidentemente no es un equipo. Es un pequeño periodo en el cual el equipo Sport Club Corinthians Paulista, conocido simplemente como Corinthians, vivió un periodo de autogestión y de intensa actividad política. En fin, el equipo se encuentra en este top porque la democracia corintiana no solo representó una firme oposición a la dictadura brasileña, sino que llevó a la discusión de la democracia y la autogestión hasta las bases mismas del club, pasando por supuesto por lo futbolístico. Y si eso no es lo más de izquierda que puede hacer un equipo, entonces no sé. A democratização de opinião, quer dizer, o grupo de trabalho, incluindo todas as pessoas que estavam envolvidas com o futebol, cada tinha voto para tudo. Então tudo era discutido. La democracia invadió todos los niveles del club. La dirigencia del equipo se difuminó y pasó a ser un modelo de asamblea, donde jugadores y dirigentes, pero también empleados como choferes y utileros, discutían todas las decisiones del club, cómo y cuándo entrenar, los salarios, los viajes y por supuesto las decisiones deportivas, pero también las políticas. En el año 83, en Brasil había una enorme campaña que pedía el regreso a elecciones directas, o sea sin colegio electoral, o sea sin que estuvieran controladas por los milicos.
Ese año, frases como directas ya o ganar o perder pero siempre en democracia empezaron a aparecer en la camiseta y en el estadio del Corinthians. Club y jugadores se volvieron símbolos de la lucha contra la dictadura. A pesar del éxito futbolístico, pues se ganaron 2 copas paulistas, y el apoyo popular, la democracia corintiana solo duró 2 años. En las elecciones del 84 la dictadura rechaza el masivo reclamo por elecciones directas y Sócrates, fiel a la promesa que había hecho, se marcha a Europa. La democracia corintiana no viviría para ver poco después la caída de la dictadura en Brasil. Ahora bien, este fue sin duda un periodo corto y sin embargo duradero. Instauró una tradición crítica y de democracia en la hinchada del club. De hecho, uno de los jóvenes que desplegó la valla que rezaba amnistía amplia, general y sin restricciones en 1979 es hoy también el líder de los Gaviões da Fiel, Halcones de la Lealtad. La barra, que aunque parezca broma, es también una escuela de samba. Cuenta con 120.000 asociados y que ha salido de nuevo a apoyar la democracia frente a los amantes de la dictadura como el facho este. Corinthians, ganar o perder, pero siempre en democracia. Y democracia seria. Livorno, orgullosamente comunistas. Ya vimos a los socialistas escoceses en el Liverpool y vimos también la lucha paulista por la democracia, pero en el top 3 está el club más abiertamente comunista de Europa y probablemente del mundo. En 1915, en la ciudad de Livorno, nace la Asociación Esportiva Livorno Calcio, el equipo del que vamos a hablar. Pero solo 6 años después, en 1921, también en la ciudad de Livorno, nace el Partido Comunista Italiano. El matrimonio entre el comunismo, fútbol y la ciudad se había consumado. Así pues, la tradición comunista de la ciudad y de los hinchas no es algo nuevo y no es algo que sea disimulado o tímido. Los símbolos comunistas casi que literalmente inundan las gradas del Livorno. Los aficionados del club se toman el comunismo muy en serio y llegan a cosas tan problemáticas como celebrar el cumpleaños de Stalin. Y sin embargo les agradecemos cosas tan poco problemáticas como enfrentarse a los ultras abiertamente fascistas de equipos como la Lazio. Como siempre, unas por otras. El equipo de Livorno siempre ha estado en la lucha por subir a la Primera A y mantenerse en ella, estando normalmente en la Serie B, en la segunda división del fútbol italiano. En esta sección habrá que ahorrar tiempo en la historia del club, porque cuando se nombra a Livorno, hay que nombrar a Cristiano Lucarelli. Para 2002, cuando el Livorno subía a la Serie B de Italia, el talentoso jugador originario de Livorno e hijo de un empleado del puerto ya tenía una carrera encima. Había jugado en la Serie A, en el Valencia de España y había celebrado un gol con la Sub-21 de Italia, un partido que se jugó en Livorno, y mostró la camiseta del Che Guevara como un regalo para sus hinchas, lo que, a pesar de su talento, le valió no volver a la selección por 5 años. Aunque en esa temporada, o sea la de 2002-2003, el Livorno no podía pagarle el sueldo que otros clubes le ofrecían, Lucarelli la jugó con el equipo de su terruño y fue el goleador de la temporada, pero aún más importante, ayudó a que el Livorno subiera de nuevo a la Serie A después de 55 años de ausencia. Lucarelli, que celebraba con el puño en alto, se volvió el ídolo indiscutido del equipo toscano. Para las siguientes temporadas, Lucarelli no aceptó durante varios años la oferta de otros clubes italianos, que por supuesto le ofrecían más dinero que el Livorno, aunque sí se fue para el Shakhtar ucraniano en el 2007, y eventualmente al volver a Italia volvió a jugar con clubes como el Parma o el Napoli. Una de las cosas que siempre hay que decir de Lucarelli es su cercanía con la barra livornesa. De hecho, el número de la camiseta de Lucarelli es la 99, año de la fundación de las Brigadas Autónomas Livornesas, la barra más fuerte y alineada más a la izquierda del Livorno, que ya es decir bastante. No sé si lo sabéis, nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Vallecas. Top número 2. Los Bucaneros del Rayo Vallecano. Aquí es hora de admitirlo, el Rayo está por encima del Livorno en esta lista básicamente por la música. Aunque muchos no los aguanten, Escape, la banda originaria de Vallecas, tiene a falta de 1 o 2 canciones dedicadas al Rayo Vallecano. Aunque Escape le cantaba a un equipo de fútbol, como es normal en ellos, hacían gala de su antifascismo y del consumo de hashish. No sé qué tan populares son las canciones del Rayo, pero para mí fueron el ticket de entrada al fútbol político y consciente. Que suene y que se jodan los del copyright. Somos los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas, nuestro rayito revolucionario, todos los fachas, fuera de mi barrio. El Rayito fue fundado en mayo de 1924 en la localidad madrileña de Puente Vallecas
y siempre ha sido un equipo ligado a su barrio y su comunidad obrera. Por ejemplo, sus primeras apariciones fueron en la Copa de la Federación Obrera de Fútbol. Sin embargo, si es que queremos hablar de un equipo de izquierdas, es en los últimos años que el club se ha vuelto un equipo abiertamente politizado. Sobre todo, cuentan sus hinchas, desde que los bucaneros se volvieron la barra más importante en el estadio. Abiertamente antifascistas, antirracistas y en contra del fútbol negocio, los bucaneros son los hinchas que han llevado al Rayo a una popularidad mundial. Las actividades de estos hinchas van desde las jornadas contra el racismo que se celebran anualmente desde 1997 hasta la participación en protestas contra el gobierno, pasando por no dejar que un nacionalista, probablemente nazi ucraniano, entrara en las filas del Rayo, o colectas para salvar la casa de una vecina del barrio que iba a ser desahuciada. Sobre todo con el Rayo Vallecano no podemos dejar de nombrar al Rayo Vallecano femenino, que es el que carga el palmarés del equipo, con 3 campeonatos de la Liga de la primera división del fútbol español, 3 participaciones en la Liga de Campeones y una Copa de la Reina en 2008. Las hinchas del Vallega, las bucaneras, son por supuesto antipatriarcales. Y como dice Escape, Y si no te gusta, pues te vas, porque chaval, después Vallecas, vamos Rayito, Vallecas. top número 1, San Pauli. Por fin llegamos al final de la lista y qué mejor que cerrar con los Piratas del Mar del Norte. El San Pauli es en la actualidad el club de izquierda por excelencia. La hinchada del San Pauli, así como la del Rayo, está en contra del racismo, el sexismo, el fascismo y la homofobia. Y tienen serios problemas con el capitalismo salvaje y la destrucción del ambiente. De hecho, es el único equipo que yo conozco con una declaración de principios dentro de sus estatutos. Eso es el San Pauli, un equipo de principios. Actualmente en segunda división, originarios de Hamburgo y con más de 100 años de historia, el equipo se ha vuelto extremadamente popular en los últimos 20 años. Si me preguntas, sí. Ligado al barrio rojo de Hamburgo y a la escena punk de la ciudad, la hinchada se ha vuelto famosa por las diversas campañas y posiciones políticas que defienden. Para dar una idea del club, quería nombrar estas 2 iniciativas probablemente porque sean las más constantes y las más importantes que defiende el Club del Norte. La primera es la campaña por los refugiados, sobre todo desde 2015. Aunque en Europa los refugiados y migrantes siempre son un tema de la agenda política, en 2015 un número especialmente alto de refugiados huía hacia Europa, principalmente huyendo de la sangrienta guerra civil en Siria, lo que desató como siempre la xenofobia, el racismo y le sacó a todos los idiotas el facho que llevan dentro. Bueno, no en San Pauli. Su campaña por los refugiados no se limitó a los mensajes de apoyo, sino a recibir refugiados dentro de las instalaciones del club, ofrecer productos de primera necesidad, dar clases de alemán y sobre todo extender una campaña para que los ciudadanos de Hamburgo recibieran en su casa a algunos de los refugiados. Otra de las cosas que hay que mencionar del San Pauli es la constante lucha contra la homofobia. Esta no es una campaña específica situada en algún año, sino una posición constante de los hinchas del San Pauli. La lucha contra la homofobia es sin duda una bandera propia. Literalmente. Esto puede parecer secundario cuando en ligas como la Premier League hay campañas de, entre comillas, todos los equipos contra la homofobia, pero hay que decir que en la mayoría de las gradas y dentro de la mayoría de los equipos de fútbol, el ambiente no es solo predominantemente masculino, sino que a veces llanamente machista. Los ejemplos no son pocos. Así como con el Rayo, no podemos dejar de mencionar el lugar que ocupa la música y no nos dejaremos amedrentar de nuevo por las leyes de los derechos de autor. Para el San Pauli tenemos las canciones de Let Fly de Alemania, pero también tenemos las canciones de Panteón Rococó, que tiene algo de español y aunque pues no es mi favorita, aguanta. Y finalmente tenemos la canción que Talco le dedica al San Pauli, que para mí es la mejor canción de fútbol, o por lo menos mi favorita. Bueno, por fin llegamos al final de este video. Se demoró un montón, gracias al que se haya quedado hasta el final. Espero que les haya gustado. Si creen que algún equipo debería ir en la lista o que alguno de los que puse no debería ir, pues se joden porque es mi video. Mentiras, más bien dígamelo en los comentarios o charlamos un ratico, qué sé yo. Gracias otra vez, nos vemos en el próximo video, ciao ciao. Sull'orlo di una strada, una gara di follia contro il sipario amaro della xenofobia. Canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Danza sulla storia di giorni conquistati.